Si tuvieras la máquina del tiempo, ¿volverías al pasado para cambiar parte de tu historia? ¿Qué cambiarías? No te hace falta la máquina del tiempo. Te vendo una coma. ¿Una coma? Sí, una coma. Déjame que te explique. Bienvenidos a la Gloria de Dios. ¿Qué va a hacer Dios conmigo? ¿Qué puede llegar a hacer Dios conmigo? No te das una idea de lo que puede llegar a hacer Dios con vos. Ponete en sus manos. Creé realmente en Él. Y vas a ver lo que Dios puede hacer en tu vida. Y te lo puedo asegurar. Dice que te puede llevar a lugares altos, a caminos lejos. Es tremendo lo que Dios puede hacer. Julio César, un psicólogo que trataba a personas famosas de ambiente adinerado, un reconocidísimo escritor, y también él, con sus palabras, podía de alguna manera llegar a persuadir a sus clientes, a las personas que charlaban con él, a la que él los llevaba a su despacho, y de alguna manera transformaba la vida de esas personas que llegaban. Un día, este hombre sale de su casa y va directamente a su despacho. Lo que sucedió fue que mientras que iba caminando, llegó al edificio y sin hablar con nadie, tomó el ascensor, subió al piso número 21, que era donde quedaba su consultorio. Entró sin saludar a la secretaria, con su mirada perdida, sin saber qué le sucedía a nadie de los que estaban ahí, solamente lo miraban que él caminaba e iba a su despacho. Llega hasta donde está su escritorio, mira por el balcón, abre las ventanas y pone un primer pie en la viga que da a la calle. Luego pone su segundo pie y queda en la cornisa. Hace unos pasos al costado. Su secretaria lo ve y no entiende qué está pasando. Él abre sus manos, cierra sus ojos e intenta tirarse al vacío. No lo puede hacer en la primera instancia. Su secretaria llama a seguridad. Todos intentan hacerlo recapacitar de que no se tire desde ese balcón. Pero nada pareciera ser que alcanza para él. Llegan otros psicólogos, personas que se dedican a persuadir y que no llegue a tirarse. Transcurre el tiempo, llegan los medios de comunicación, los bomberos, la policía. Él mirando hacia abajo, lo esperaba allí el pavimento, 21 pisos más abajo. Nadie podría llegar a lograr hablarle de tal manera que él cambie su decisión. Al poco tiempo, un vagabundo lo que intenta hacer es mirar hacia arriba y piensa. Luego se mete en el edificio, sube al ascensor, llega hasta el piso número 21 y se acerca a la ventana donde estaba Julio César. Este vagabundo, con su ropa totalmente sucia, su pelo totalmente despeinado y una barba gigante, pone un primer pie en esa viga igual que lo hizo Julio César. Luego pone el segundo pie. Y sucede que empieza a hablar con él. Y le empieza a decir varias cosas. Una de ellas es que se tire. Este hombre dice que se vaya. Julio César le dice que no lo moleste, que lo deje hacer lo que él está por hacer. Y si no tiene nada que ofrecerle, que se vaya. Y este vagabundo le dice: te vendo una coma. Entonces capta su atención y le dice: ¿una coma? Sí, quiero venderte una coma. Déjame venderte una coma. Así que Julio César se da vuelta, lo mira al vagabundo y le dice: ¿qué es eso? Y él le dice: estás queriendo poner un punto final a tu vida. Pero si me dejas, yo te puedo dar una coma que va a hacer que vos continúes con tu historia. No importa lo que hayas hecho ni a dónde hayas llegado. No importa todo lo que vino o todo lo que se puede llegar a ir. Lo importante es que vos puedas tomar esta coma para que tu historia siga. Y el vagabundo le extiende la mano. Y una vez que le extiende la mano,
Julio César agarra su mano y los dos ponen un pie adentro del despacho y luego ponen el siguiente pie, así lo agarran a él y luego la historia, como termina, te la voy a contar al final. Seguramente hubo distintas cosas en tu vida, situaciones que te hicieron salirte de eje, pensar de que ya tu historia es un punto final. Equivocaciones que habrás tenido hicieron que realmente quieras salirte de la vida, salirte de los planes, terminar tu historia, ponerle un punto final allí. Julio César dijo: he traicionado a mi hijo y mi hijo no permite ahora que yo sea su padre. He muerto para él, he arruinado mi vida y ahora ya no tengo más razón para vivir. ¿Qué te pasó? ¿Qué te ha pasado? Si hablamos de traición o si hablamos de alguien que realmente traicionó, yo te lo pondría a Pedro, sí, el Pedro de la Biblia, el que traicionó a Jesús. Claro, seguramente ustedes me dirán: no, pero el que fue más traidor fue Judas. Judas lo cambió por un puñado de monedas, de dinero. Judas intentó buscar la manera de enriquecerse él y entregó a Jesús. Ese es un traidor. Y yo quiero decirte que Pedro para mí es un traidor. También es un traidor. Pedro lo traicionó a Jesús en una parte importante, en el momento crucial, donde tenía que dar justamente su palabra, exponerlo y decir que él era el amigo de Jesús. Seguramente te cerraron muchas puertas, o cuando te equivocaste te han condenado, te han maltratado, han dicho muchísimas cosas de ti, y aunque tu corazón estaba con Dios, la equivocación que tuviste, seguramente te cerraron puertas, te sentiste abandonado y sentiste que nadie podría apostar a ti. Y saben que en este tipo de traiciones es muy difícil por ahí salir adelante. Pedro había conocido a Jesús de una manera espectacular. Pedro estaba pescando, toda la noche estuvo pescando y no pescó nada. Después, cuando se acerca a la orilla, Jesús estaba predicando allí en ese lugar. Le dice a Pedro: Pedro, ¿qué estás haciendo? Y dice: he pescado toda la noche y no conseguimos absolutamente nada. Así que le dice Jesús: bueno, anda hasta la mitad del río, vamos, yo me sumo con vos y tiremos las redes, vas a empezar a pescar. Ese fue el primer encuentro que tuvo. Pedro le dijo que era imposible, él conocía alta mar como nadie y no iba a decirle a alguien que era un carpintero cómo pescar. Pero le dijo: bueno, como es un hombre que se está haciendo fama, vamos. Se subieron a la barca, en un momento las redes fueron tiradas al lago y no pasaba nada. Jesús, como es el creador de todas las cosas, hizo que los peces se metieran en las redes. En ese momento, las redes empezaron a explotar de peces. Hay un relato que dice que llamaban a los barcos que estaban alrededor para que lo ayuden porque se hundía la barca. Fue así como Pedro conoció a Jesús. Y Jesús le dijo: Pedro, te voy a hacer pescador de hombres. No serás más pescador de peces. Ese fue el encuentro que tuvo Jesús con él. A partir de ese momento empezó una relación de intimidad, de amistad, de mentor, de consejero con Jesús. Y fue avanzando cada vez más. Sucedió que en muchos de los casos Pedro vio milagros. Pedro vio que estaba enfrentando un montón de situaciones y Jesús una a una las iba sorteando, una a una iba haciendo sus milagros. Vio a los ciegos recobrar la vista, a los que estaban paralíticos levantarse, alimentar a un montón de personas. Eso es lo que vio Pedro. Y allí estaba Pedro, observando todo, prácticamente enamorándose de Jesús. Sucedió también de que un día Jesús le pregunta y le dice: ¿quién cree ustedes que soy? Y Pedro, iluminado, totalmente iluminado con el Espíritu Santo, le dice lo siguiente: tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente.
Jesús le dice, es verdad, Pedro, nadie te lo reveló. Había tenido ya un encuentro con el Espíritu Santo terrible. Fue así donde Pedro empezó a entender los misterios de Jesús. Esa relación que tenía Pedro con él lo llevó a ser cada vez más amigo. Pedro tuvo ese encuentro en esa barca. Pedro era un empresario. Él tenía su empresa de negocios, era pescador. Pero luego de que Jesús le dice, vos vas a ser pescador de hombres, soltó todo lo que tenía, dejó todo y empezó a seguir a Jesús. Y como te decía, vio los milagros, cosas increíbles. Pedro en 3 años vio más milagros, más situaciones sobrenaturales que en toda su vida. Pedro, que estaba allí con Jesús, descubrió todo lo que era Jesús. Después te voy a contar más adelante, quiero decirte algo más de él. En la cena, Pedro estaba con Jesús. Muchos de ustedes deben saber, lo han escuchado en muchos lados, la última cena, previo antes de que lo crucifiquen a Jesús. Ahí estaba Jesús con todos sus discípulos. Pedro estaba allí, Juan también, Judas, el que también lo traicionó. Pero acá lo que quiero rescatarte es que Pedro le dice a Jesús, yo voy a estar con vos hasta el fin del mundo. Voy a estar con vos siempre. Vos sos mi amigo. No voy a permitir de que nadie te haga nada. Empezó a alardear y a decir Pedro todas esas cosas que realmente alentaba quizás a Jesús. Jesús le tiene que decir, Pedro, gracias. Pero antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y Pedro dijo, jamás te negaré. Jamás te negaré porque te amo. Porque yo te amo. Y Jesús, sabiendo después lo que quizás ya todos conocemos, le dijo, gracias, pero no va a suceder de esa manera. Llegó el momento en donde lo llevan a Jesús, lo ponen ante el concilio, lo llevan de acá para allá. En uno de los momentos, en una de esas tardes, Jesús estaba siendo investigado. Pedro se acerca casi a metros de ese lugar de reunión y uno de los que caminaba por allí le dice, ¿tú no estabas con ese tal Jesús? Y él le dice, no, yo no lo conozco. Y luego viene otra persona más y le dice, vos pareces a Jesús, a los seguidores de Jesús. Y Pedro dice, no me confundan con nadie. No me confundan con ninguno de esos rebeldes que distorsionan la ley de Dios. Y llegó una tercera vez que una mujer le dice, pero vos hablás como ese. Vos te vestís como ese. De hecho, creo que te he visto con él en este tiempo. Entonces él da una mala palabra, una blasfemia, insulta a Jesús. Pedro insulta a su amigo. Horas antes le había dicho que iba a poner su espada y su vida por él, pero lo termina traicionando en la sala o en la antesala de un lugar solamente porque tenía miedo de morir él. Pedro se va tristemente, con una angustia, porque había traicionado a su mentor, a su maestro, a su amigo. Toda la carrera de Pedro se acabaría. Todo lo que él pensaba que podría llegar a ser, se acabaría. En ese momento recuerda unas palabras de Jesús, cuando él había confesado de que era el Hijo de Dios. Y le dice Jesús, Pedro, te daré las llaves del cielo. Y por esa palabra, por esa roca, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Pedro se acuerda que ese momento iba a tener una promesa, la llave que abriría los cielos. Pero ahora estaba traicionando al Hijo de Dios. Eligió a Pedro porque el Espíritu Santo estaba con él y le había revelado el misterio que nadie podía entender en ese momento y en ese contexto.
Vos sos alguien elegido por Dios. Vos sos alguien que Dios espera que te des cuenta que Él te ama. Vos sos una persona que Dios eligió para seguir escribiendo en tu historia, su historia. Pero muchas veces, porque sentimos que hemos traicionado a Jesús, que lo hemos abandonado, pensamos que nuestra historia ya no tiene más sentido. Dios sigue creyendo en ti. Dios sabe que lo amás. Aun cuando sientas, porque otros te lo dicen, o porque vos mismo sientas que no podés estar digno delante de la presencia de Dios, Dios te ha elegido a ti. Quiero contarte lo que dice una carta, Juan en el capítulo 21. Quiero contarte esta historia. Presta atención a lo que te voy a decir. Juan dice que después de que Jesús murió en la cruz, los discípulos se fueron, tuvieron miedo. Y Simón Pedro estaba allí a la orilla del río y le propuso a sus compañeros, a sus amigos, irse a pescar. Vamos a pescar, le dijo. Y los compañeros le dijeron, bueno, vamos con vos. Y fue allí donde tuvieron toda la noche y no pudieron pescar nada. Estaban desahuciados, angustiados, tristes. Su amigo había muerto y aunque saben que había resucitado y estaba desaparecido, Pedro se encontraba en una situación de que quería ir a hacer lo que hacía antes. Su mentor, a quien él traicionó, ya no estaba. Su misión quizás ya no estaba. Sigue contando el relato. Dice que un hombre en la orilla lo saluda, le dice, ¡hey amigo! ¿Han pescado algo allí? Lo que del otro lado de la barca, más o menos a 100 metros más adentro, le dice, no hemos pescado nada. Estuvimos toda la noche y no pescamos nada. Entonces le dice este hombre que está en la orilla, tiren la red a la derecha. Juan, el amado de Jesús, el que siempre atendía sus palabras, le dice, es el Señor. Se lo dice a Pedro. Pedro es el Señor. Y Pedro le dice, ¿cómo puede ser? Tiran la red a la derecha y milagrosamente los peces empezaron a meterse dentro de la red. Ahí fue donde Pedro se dio cuenta de que el maestro todavía estaba. Entonces dice que se tiró de la barca, salió de la barca, empezó a nadar y se acercó hasta la orilla, unos 90 metros, 100 metros. Y llegó hasta la orilla. La Biblia no cuenta este relato, pero me imagino llegar a la orilla nadando y encontrándose con la presencia de Jesús, de su amigo. Yo creo que Pedro habrá llegado, no lo habrá podido mirar a los ojos. No habrá podido decir una palabra. Y Jesús estaba allí, prendiendo el carbón, haciendo un poco de fuego, había unos pescados. Y les dijo, muchachos, vengan, vamos a desayunar. ¿Comieron algo? Cuando llegan los compañeros de Pedro en la barca, Pedro ayuda a sus compañeros a bajar esos peces, esas redes, a poner esa barca en la orilla. Y todos los que estaban allí estaban con Jesús. Jesús le dice, traigan un par de pescados de los que pescaron ustedes. Venga, vamos a comer, vamos a desayunar. Todos los que estaban ahí no hablaban, no metían una palabra. Se miraban entre ellos, se hablaban quizás entre ellos un poco y no querían decirle si era el Cristo, si era el Hijo de Dios, si realmente era el Maestro. Así que entre ese silencio, Jesús irrumpe con la primera palabra. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Creo que esa primera palabra para Pedro fue crucial. Me estaba hablando la persona a quien traicioné. Me estaba hablando la persona que me había elegido para una misión. Y yo no supe responderle correctamente. Así que levanta su mirada y le dice a Jesús, sí Jesús, yo te quiero. Jesús, quizás esto lo invento yo, pero moviendo la cabeza, queda unos segundos más. Lo vuelve a mirar a Pedro y le dice, Pedro, mírame a los ojos, quiero que me veas.
Pedro quita su vergüenza, levanta la mirada, lo ve y le dice, ¿qué pasa, Jesús? Y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le vuelve a repetir, sí, yo te quiero, Jesús. Así fue por tercera vez. Jesús le pregunta y le dice, Pedro, ¿me amas verdaderamente? Y Pedro, entendiendo de que Jesús estaba intentando hacer algo con él, entristece su corazón. Creo que en esas preguntas Pedro se iba acordando de todas las cosas que habían pasado, de la cantidad de veces que Jesús lo abrazó y le dijo, Pedro, querido, cómo te amo. Cuando le cortó la oreja a ese centurión y le dijo, Pedro, ¿qué haces? Yo mandaría a mis ángeles si quiero que me defiendan. No me defiendas, Pedro. Y Pedro tenía memorias que resonaban a medida que Jesús le preguntaba si lo amaba. Pedro no sabría qué contestar, pero le contesta que por tercera vez, yo calculo que rompe en llanto, y le dice a Jesús, con sus ojos, con lágrimas, sí, Jesús, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo, no hay algo que tú no sepas. Y en las 3 veces Jesús le dice, apacientas mis ovejas, apacienta mis ovejas. Yo calculo que si hubiese estado allí, yo, vamos a poner que soy Jesús, y lo hubiese visto a Pedro, le diría a Pedro, Pedro, ¿qué haces acá? Hace 3 años te saqué de pescar. ¿Qué haces acá pescando otra vez? Yo no te dije que tenías una misión. Yo no dije que ibas a ser pescador de hombres. ¿Cómo puede ser que ahora volviste otra vez a las sendas antiguas? Volviste otra vez a hacer las mismas cosas que antes. Volviste otra vez a confiar en tu propia fuerza, en tu propio negocio. ¿Te has olvidado de que te di una promesa para ti? ¿Que ibas a tener las llaves del cielo? O aún más, si fuera Jesús, o si fuera yo mismo, le diría, escuchame una cosa vos, super amigo. ¿Cómo me traicionaste, eh? ¿Cómo me dejaste en banda, me dejaste solo? Tuve que morir en la cruz, decir que el plan era perfecto y resucité. Pero qué manera de traicionarme, ¿no? Calculo que habrá llegado allí Pedro y le diría, es que no estaba acostumbrado a que alguien pueda pensar de que podría continuar con mi tarea. Pero a Jesús no le importó la traición de Pedro. A Jesús no le importó lo que él había hecho, el error que él había cometido. Porque Jesús lo había elegido a Pedro para una misión. Dios te eligió a ti. Donde Dios sigue creyendo en ti. Porque sabe que lo amas. Pedro se acercó a Jesús y Jesús le dijo por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Jesús, yo te amo. Apacientan mis ovejas. ¿Cómo puede ser que, claro, Pedro era pescador y ahora tenía que ser pescador de hombres? Pedro tenía olor a pescado cuando tenía que tener olor a oveja. Y Jesús no le interesó eso. Era tanto el amor que tenía Jesús por Pedro, que al hacerle la tercera pregunta, le vuelve a dar la misión que le había sido otorgada. Un servidor, alguien que les habla en este momento, ha fallado. Ha fallado muchísimas veces. Los que me conocen, los que están allí del otro lado, los he lastimado, los he dañado, los he traicionado, he hecho cosas que no tenía que hacer. Y así también me sentí para con Dios. Dios no tiene una misión ya conmigo. Lo que Él había dado en alguna oportunidad para que ejerza, no. Así que otra vez a la barca, otra vez a pescar, otra vez a hacer lo que era antes de que Dios me llame. Y sé que no fui un buen amigo, compañero, he abandonado, he dejado, he traicionado.
Sin embargo, Dios habló un día a mi puerta. Dios habló un día a mi corazón. Y me dijo, Diego, ¿me amas? Y yo le dije que sí, que yo lo amaba. Y él me dice, apacienta mis ovejas. Y yo le digo, ¿cómo puedo hacerlo? Yo te di algo a ti. Te di una esencia, te di mi nombre, te di la eternidad y te di la salvación. Eso tienes que hacer. Y yo le dije, ¿cómo puedo hacerlo? Mirá la mancha que tengo en mi vida, mirá las cosas que han pasado. Y me dijo esta historia. ¿Te acuerdas de Pedro? Así como lo amo a Pedro, también te amo a ti. Y es ahí en donde muchas veces perdemos el eje, el rumbo. Nos volvemos a meter otra vez a la barca. Queremos abandonar lo que Dios ya hizo con nosotros. Pero Él me llamó desde la orilla y me dijo, vení, ¿cómo te has ido tan lejos? Dios tiene un propósito contigo importante. Dios no ha abandonado los propósitos que tiene con vos. Quizás fuiste un músico y Dios tenía proyectos contigo. Y quiero decirte que todavía los tienes. Quizás eras alguien que predicaba la palabra y por alguna razón, por algo que has hecho, otros te han dicho que has traicionado a Jesús. Y has abandonado esa tarea, esa parte. Has perdido la relación con Dios. Has perdido sentir que Él te ama. Y tu propio convencimiento te separó y te fuiste mucho más adelante. Y perdiste la posibilidad de haberte encontrado nuevamente con Jesús. Pero quiero decirte que en este momento Jesús está allí, te llama y te dice, ¡hey amigo! ¡Hey! ¡Acá estoy! No me he olvidado de ti. No me he olvidado de lo que me has prometido. No me he olvidado cuando el Espíritu Santo visitó tu vida y has descubierto el poder de la salvación. Has descubierto que había un propósito para ti. El regalo de la salvación es para ti. O puedes quedarte con los peces o puedes salir de la barca. Jesús te invita en este tiempo a que vos puedas concretar lo que Dios tiene para ti. Hoy te ofrezco una coma. Una coma para tu vida. Una coma para tu historia. Una coma para tu salud espiritual. Una coma para que Jesús siga escribiendo sobre ti. Para que las cosas sigan funcionando en el plan de Dios. Porque Dios no dejó de amarte. Dios, a través de Jesús, quiere seguir escribiendo esa historia contigo. Julio César, este famoso psicólogo, después de un tiempo, de un par de días, caminando por la calle, repensando todo lo que había sucedido y de cómo había salido de casi tirarse en ese precipicio, encuentra que hay una multitud de gente alrededor de un edificio, las cámaras de televisión, los bomberos, policía. Mira hacia arriba y ve a alguien que está allí. Inmediatamente se acuerda de lo que había sucedido con él. Así que sin decir absolutamente nada, entra al edificio, sube el ascensor y estaba en el piso número 21. Un muchacho, alrededor de 20 años. Cuando se acerca a la ventana, lo mira. Y cuando le está por hablar y le está diciendo no lo hagas, era su hijo. Así que su hijo lo mira y le dice, no papá, déjame solo, voy a tomar el coraje que vos no tomaste y voy a lanzarme desde este lugar. El padre le dice, no, por favor no lo hagas. Te pido que por favor no lo hagas. El hijo le dice, no puedo ser como tú querías que sea. He fallado constantemente. Y el padre dice, no lo hagas. El que falló fui yo. Entonces el hijo le dice, no papá,
ya no hay más esperanza para mí. Quiero darle un punto final a mi vida. Quiero darle un punto final en donde ya no te decepcione nunca más. Y quiso matarse, quiso morirse, quiso tirarse. Entonces el padre le dice, ok, entonces me voy a tirar yo. Capta la atención de su hijo. Y el hijo le dice, no papá, no lo hagas. Me voy a tirar primero y después de que me tire, tírate vos. Entonces el hijo le dice, no papá, no lo hagas. Yo sé que soy una decepción para ti. Julio César lo mira y le dice, no eres una decepción para mí. No eres nada de eso. Papá, no tengo nada que ofrecerte, le dice. Entonces Julio César le dice, yo sí, te ofrezco una coma. El hijo lo mira y dice, ¿cómo una coma? Te ofrezco una coma para sacar el punto final y seguir construyendo nuestras vidas. Seguir construyendo lo que una vez habíamos pensado hacer. Julio César extiende su mano y su hijo toma su mano con él. Se abrazan y entiende que se podía volver a escribir la historia. Yo no sé el tiempo que estás allí. Quizás has puesto punto final a tu vida. Pero quiero decirte que en este día Jesús extiende su mano y te llama de la orilla y te dice, ¡Eu! ¡Ven! Te ofrezco una coma. Te ofrezco que el punto no esté y sigamos escribiendo lo que una vez empezamos a escribir. No tienes que ir al pasado para poder cambiar algo de la historia. ¿Has pensado en ponerle un punto a tu vida? Te ofrezco una coma. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar con ese punto? No le pongas puntos a tu vida. Permitite ahora que Jesús te dé esa coma y siga escribiendo en ti. Porque a pesar de cualquier cosa que haya pasado, Jesús sigue pensando en ti. Y Jesús sigue eligiéndote a ti. ¿Sabes por qué? Porque vos lo amás. Y Jesús sabe eso. Por eso te pregunta hoy, ¿me amas? Y si la respuesta es sí, Dios tiene eso para darte a ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a continuar con ese punto de tu historia? Al principio te dije, te vendo una coma. Pero ¿sabes qué? La sangre de Cristo ya compró esa coma para ti. No necesitas ponerle punto final. Usa la coma que Dios quiere en ti. Quiero mostrarte lo que Dios prepara en el presente para transformar el futuro. ¿Está pasando un momento malo o una situación complicada? Confía en el único Dios, en el único Salvador, el que dio la vida por nosotros, el que resucitó al tercer día, el que murió en la cruz por nosotros. Se llama Jesús, confía en Él, ora y cree de que Él nos va a sacar de todo esto. De esto saldremos juntos con Él. Dios te ama. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Sí, en ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba, tú mismo estás en mí, no hay nadie en tu lugar, te necesito Dios,
este lugar.